buenas tardes, bienvenidos. Esta tarde te traigo un video referente a lo que te vengo presentando en estos últimos días, el Día de Muertos. Ya que en México es una fiesta o una celebración que se lleva cada año, que tiene sus raíces desde nuestros ancestros prehispánicos. Si estás listo y preparado, comenzamos. Día de Muertos en México. Es toda una celebración. Es la época del año en que se festeja la vida a través de la muerte. Se recuerda a los seres queridos que se adelantaron en el camino, y con la mejor actitud y espíritu, las familias organizan fiestas, visitan a sus difuntos a las tumbas, les cantan, cocinan los mejores platillos y esperan la llegada de sus muertitos. La leyenda de Mictlán, la ciudad de los muertos. Una de las leyendas que ha pasado de generación en generación es que el Día de Muertos en México se originó en Mictlán, un lugar que nuestros antepasados prehispánicos respetaban y creían. Y es que historiadores cuentan que durante ese periodo múltiples etnias mesoamericanas como la mexica adoraban a la muerte y brindaban culto para que sus seres queridos fueran bien grados y alcanzaran el descanso eterno. Mictlán era un lugar, un espacio en el inframundo al que llegaban las ánimas, pero se cree que está dividido en 9 niveles y cada uno corresponde a las formas en que los seres queridos fallecieron. Los mexicanos decían que el recinto espiritual estaba liberado por Mictecacihuatl y Mictlantecuhtli. Los dioses del reinado de los muertos, Mictecacihuatl y Mictlantecuhtli, tenían como única regla para las ánimas hacerles pasar por una serie de obstáculos para ganarse su lugar en Mictlán y alcanzar el llamado descanso eterno. Uno de los obstáculos es que los muertos debían recibir la ayuda de sus familiares en vida a través de rituales y ofrendas para ayudarlos a cruzar y permanecer. Los niveles de Mictlán, el inframundo de las ánimas. Itzcuintlán, lugar en que habita el perro. Esta primera residencia es la casa del Xoloscuintle y el dios del ocaso. Aquí no todos los muertos pueden cruzar. Cuenta la leyenda que los lomitos ayudan a las almas a dar el río a Panohuacalhuaya, pero no todos son dignos de hacerlo, pues aquellos que en vida maltrataron a los perros no pasan y se quedan deambulando en sus orillas. Tepectli Munamictlán, lugar en que se juntan las montañas. En este sitio hay 2 grandes cerros que al chocar se abren y cierran de manera continua, por lo que los muertos deben encontrar el momento exacto para cruzar, sin ser aplastados. La leyenda cuenta que en este segundo piso, el dios que gobierna es Tepeyoltl, el de las montañas y ecos, señor de los jaguares. Iztepetl, montaña de obsidiana. El tercer piso es la residencia del dios Ixtlacohuichli de la obsidiana y el señor del castigo. En esta muralla se halla una muralla con un sendero de obsidiana que desgarra a los muertos al intentar cruzarlo. La leyenda cuenta que en su final corre un viento poderoso que tiene el objetivo de que los muertos arrojen en su lecho todas sus pertenencias
e incluso la ropa. Itze Ekayan, lugar donde hay mucha nieve. En el cuarto piso existe un área totalmente congelada que cuenta con 8 collados de piedras cortantes donde en todo momento además cae nieve. El dios que lo habita es Mictlacayotl, del viento del norte. Panecatacoyan, lugar donde la persona se voltea como bandera. El dios del quinto piso sigue siendo Mictlacayotl, y es que después del frío congelante llega a una zona totalmente desértica donde el movimiento es difícil porque la gravedad no existe y los vientos son tan fuertes que van y vienen de un lado a otro, tal como el oleaje de las banderas, por lo que salir de ese sendero resulta difícil. Timimina Eloayan, lugar donde te flechan saetas. La leyenda de Mictlán cuenta que el sexto piso se trata de un largo sendero donde lanzan saetas, es decir, flechas que golpean a los muertos, por lo que el reto para salir de ahí es evitar ser flechado para no salir derramando sangre y perder antes de llegar al final. Teocoyohuehuayolayan, lugar donde te comen el corazón. En el séptimo piso se encuentra el dios de las montañas, los ecos y los jaguares Tepeyotl. Y es que en este lugar cuenta la leyenda que habitan fieras salvajes que se comen el pecho de los muertos, que ahí llega al final el gran reto, es evadir o luchar contra el gran jaguar con sed de comer un corazón. Izmictlán Apoxcaloa, lugar donde se tiene que cruzar agua. Antes de llegar al final y alcanzar el descanso eterno, los muertos deberán llegar al octavo piso, donde de acuerdo con la leyenda de Mictlán hay aguas negras, esperando a los muertos, quienes deberán luchar contra ella dejando todas sus penas para lograr avanzar y salir de allí. Chikunu Mictlán, lugar donde se tienen 9 aguas. En este último piso, los muertos atraviesan una nube de neblina que no le permite ver nada a sus alrededores, y es ahí donde deben reflexionar sobre todas las decisiones buenas y malas que tomaron en vida, para poder llegar a un punto de olvidar todo aquello, y entonces tienen acceso al Mictlán, la casa de los muertos y lugar en que alcanzarán el descanso eterno, cuenta la leyenda. ¿Cuándo comienza el Día de Muertos? Los festejos arrancan el 27 de octubre para quienes tuvieron mascotas que ya fallecieron. La tradición apunta que este es el día en que visitan a sus amos desde el más allá. Al día siguiente, el 28 de octubre, se cree que los visitantes del altar son las personas que murieron en un accidente o de forma trágica. ¿Qué difuntos llegan el 29 de octubre? El 29 de octubre está dedicado a recordar a las personas que murieron ahogadas, mientras que el 30 se destina a los olvidados o quienes no tienen familia que los recuerde. Octubre cierra con el recuerdo de las ánimas en el limbo, los niños que nunca nacieron o no fueron bautizados. El 1 de noviembre es la fecha marcada para recordar a los niños bautizados menores de 12 años que dejaron el plano terrenal. Finalmente, la mayor celebración tiene lugar el 2 de noviembre,
una fecha que, si bien está destinada a los adultos que han muerto, es conocida como el Día de Todos los Muertos. ¿Qué elementos se deben poner en la ofrenda del Día de Muertos? Aunque las ofrendas están dedicadas a diferentes seres queridos, la gran mayoría comparten elementos en común, los cuales forman parte de la tradición y el misticismo. Agua. Es considerada como la fuente de la vida para mitigar la sed de las ánimas después de su largo recorrido. Flores. Símbolo de la festividad que adornan y aromatizan la ofrenda durante la estancia de la ánima. Cruz de ceniza, para ayudar a salir a las ánimas del purgatorio. Pétate, ya sea para que las ánimas descansen o como mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. Perro Squinkle, el cual se coloca en los altares de los niños como un gesto de bienvenida e inocencia. Retrato del difunto, el cual sugiere el ánima que nos visitará aunque ya no esté físicamente con nosotros. Papel picado, que además de dar vida y color, representa al aire como uno de los 4 elementos en la ofrenda. Pan de muerto, como un ofrecimiento fraternal para calmar el hambre de las ánimas. Calaveras de azúcar, ya sean grandes, medianas o chicas, nos recuerdan a la presencia de la muerta y representan a la Santísima Trinidad. Comida típica como mole, tamales, atole, fruta, cacahuates dulces, son tan solo algunos de los platillos que se debe acostumbrar a poner en las ofrendas, al ser los favoritos de los difuntos. ¿Qué flores se deben poner en la ofrenda del Día de Muertos? Sin duda, la flor más común para las ofrendas del Día de Muertos es el cempasúchil, símbolo de esta festividad y que ayuda a aromatizar el altar durante la estancia del alma. Sin embargo, también se pueden colocar otro tipo de flores, como pétalos de rosa para guiar al difunto, así como los crisantemos, alcatraces, lirios, flor de terciopelo o flor del infierno. ¿Cuál es el significado de la sal en la ofrenda? Uno de los elementos más importantes del altar es la sal, la cual simboliza la pureza del alma y sirve para que el cuerpo del ánima no se corrompa en su viaje de ida y vuelta hacia la ofrenda. ¿Qué significa el copal e incienso en el altar de muertos? Originalmente se ponía copal en las ofrendas de Día de Muertos, ya que este era ofrecido por las culturas indígenas a sus dioses para sublimar la oración o alabanza, además de limpiar el lugar de los malos espíritus. Sin embargo, los españoles indujeron el incienso con el mismo simbolismo. Hoy es más sencillo colocar inciensos, pues inclusive es mucho más seguro que poner copal en sí. ¿Qué significan las velas en la ofrenda y cuándo se deben prender? Las velas o veladoras en las ofrendas alumbran el camino y guían a las almas en la ida y el regreso a su morada, aunque en algunas comunidades se cree que cada vela representa un difunto, por lo que el número de estas depende de las almas que se quieran recibir. La fecha para prender las veladoras es una ofrenda coincide con el día en que se debe poner el altar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Y recuerda, yo soy Soul Oficial. Y que tengas dulces y muy aterradores sueños. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.